Ministerio de Salud decretó por primera vez una alerta sanitaria por antivirus para el territorio comprendido entre Atacama y Magallanes, en respuesta al aumento de la letalidad registrado durante este año. La medida estará vigente hasta el 31 de julio de 2027, fíjense, y busca reforzar la vigilancia epidemiológica, agilizar la respuesta sanitaria y fortalecer entonces la coordinación frente a una enfermedad que hasta la semana pasada acumulaba 46 casos confirmados y 18 fallecidos. La alerta también se inserta en un escenario de multiamenaza sanitaria con circulación de virus respiratorios, riesgos asociados a arbovirosis y influenza aviar. Conversamos con Natacha Sierra Alta, directora ejecutiva de la Federación Nacional de Asociaciones de Enfermeras y Enfermeros de Chile, para entender qué significa esta alerta. ¿Cómo está, Natacha? Hola, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por estar acá y partamos por lo más reciente. ¿Qué significa que el MinSal haya decretado por primera vez una alerta sanitaria por antivirus entre Atacama y Magallanes? Lo primero que hay que señalar es que el antivirus es una enfermedad endémica. ¿Qué significa eso? Que siempre está presente en Chile. ¿Cuál es la diferencia y que ha levantado esta alerta? Es la letalidad que ha tomado ahora el virus. Antes, nosotros teníamos siempre una cantidad determinada de pacientes, ¿cierto?, por año. El año pasado, si mal no recuerdo, teníamos 44 contagios. Este año ya van 46. ¿Pero cuál es la diferencia? El año pasado murieron 8 personas de antivirus y este año murieron 18. O sea, aquí se cree que hay una mutación que está haciendo que este virus sea más violento y ataque con mayor fuerza y, por supuesto, lo que nos preocupa a todos es que haya mayor mortalidad. Ese es el punto de inflexión en que hace que se levante esta alerta. El Ministerio ha declarado que una alerta sanitaria no significa una epidemia ni un colapso del sistema. Entonces, ¿qué herramientas concretas habilita esta medida? Fundamentalmente, el dar recursos para tener, primero, una evaluación de los espacios donde se encuentra este ratón de cola larga, ¿cierto?, que es el principal transmisor de este virus. Tener medios para tener especialistas para que traten a los pacientes, ¿cierto?, y evitar tanta mortalidad. Y lo otro importante es reforzamiento de la vigilancia, ¿ya? Porque los síntomas son muy comunes a cualquier enfermedad respiratoria. Dolor muscular, que es intenso, fiebre, dificultad respiratoria, pero se necesitan recursos para determinar si es antivirus o no y empezar un tratamiento rápidamente. ¿Qué debería saber cualquier persona sobre el contagio por antivirus y cuáles son las exposiciones de mayor riesgo? Bien, el antivirus se transmite por el contacto con las heces, con la orina o la saliva del roedor de cola larga. Eso es una cosa, ya sea que tomemos líquidos o alimentos que él haya tocado o haya orinado o haya defecado, ¿cierto? O también espacios cerrados donde se encuentren estas sustancias biológicas y que sean respiradas. Por eso es tan importante, si tenemos lugares cerrados por mucho tiempo, ventilarlos antes de entrar. Y para ventilarlos, abrir puertas, ventanas, pero con una protección, con una mascarilla. ¿Qué otra cosa es importante señalar? Antes se creía que esta era como una enfermedad de verano, porque se daban más casos porque la gente, por ejemplo, abría sus cabañas de vacaciones, ¿cierto? Y eso producía que tuviéramos más pacientes. Esta es una enfermedad de todo el año, por lo tanto, los cuidados tienen que ser siempre. ¿Y es posible el contagio de anta entre humanos? Sí, puede ser, pero es escaso. Hay que estar en exposición por mucho tiempo a otro humano. El más común es el contacto, ya sea que toquemos a un roedor o que estemos en contacto con las sustancias que yo les señalaba. Pasemos a otro tema porque estamos en medio de la campaña de vacunación, así que derribemos algunos mitos. Muy bien, me parece, me gusta eso. Perfecto. Desde el 23 de julio la vacuna contra la influenza es gratuita para toda la población. ¿Por qué sigue siendo importante vacunarse a esta altura del invierno? La vacuna permite bajar la carga viral que hay en el ambiente.
Y eso hace que tengamos menos riesgo de encontrarnos con este malvado virus que nos infecta. Así que por eso es fantástico que ahora todo el mundo se pueda vacunar y de manera gratuita. Uno de los mitos más frecuentes es que la gente dice, me vacuné y me enfermé Y me igual. enfermé igual. Ya. ¿Cómo se explica que la vacuna no impida necesariamente todos los contagios, pero sí reduzca entonces el riesgo de enfermedad grave, hospitalización y muerte? Bueno, hay que entender que hay diferentes tipos de virus. Hay virus que son que pasan rápidamente. En general, debemos recordar que nosotros no tenemos medicamentos antivirales. Son muy escasos, son muy pocos y para enfermedades puntuales. Entonces, no hay ningún medicamento que usted le diga, yo se lo voy a dar y usted se va a mejorar del resfrío. Pero existen virus de la gripe, del resfrío, del COVID-19, del antivirus, que también es un virus, ¿ya? Entonces, esto de vacunarse o no vacunarse es súper importante. ¿Por qué? Porque cuando usted se vacuna, si bien puede enfermarse igual, que es típico, no es, yo el año pasado me vacuné, igual me enfermé. Sí, pero su enfermedad fue de menor riesgo, fue de menores síntomas, de menores signos. Y eso es lo importante. Porque ¿qué hace la vacuna en definitiva? La vacuna es un concentrado que le permite al cuerpo decir, esto me puede atacar. Y el virus prepara el organismo para defenderse. Es como cuando avisan los meteorólogos, va a llover intensamente, ¿qué hace uno? Limpia las canaletas, ¿cierto? Junta agua, etcétera. Bueno, aquí lo que hace el cuerpo en definitiva es avisar que podemos tener el riesgo de estar en contacto con este virus y prepara las defensas. Cuando llega ese virus, la enfermedad es atenuada. Y por eso es tan importante vacunarse. Otro mito grande que yo lo he escuchado es que dicen que la vacuna da influenza. ¿Da influenza o no? A ver, el cuerpo puede tener una reacción a este virus atenuado que se inyecta, ¿ya? Porque es un virus de la influenza. Eso es lo que uno le manda, lo que introduce en el cuerpo. Pero es un cuadro pequeño que puede durar 1 o 2 días y prepara al cuerpo para evitar que después estemos con una enfermedad grave, con insuficiencia respiratoria, incluso con la muerte. También hay personas que creen que si ya tuvieron un resfrío fuerte, incluso influenza, no es necesario vacunarse. ¿Es correcto eso? Lamentablemente no es correcto porque los virus mutan, van cambiando. Por ejemplo, tenemos la influenza A y la influenza B. La influenza B no muta tanto, pero la influenza A sí, le gusta cambiar. Y por cambiar, ¿cierto? Es una nueva cepa. ¿Y para quién decide vacunarse ahora? ¿Cómo puede encontrar el vacunatorio más cercano y qué debería revisar en mevacuno.cl? Primero, los lugares más cercanos donde pueda vacunarse, los que están en su sector. Acordémonos que ahora no solo se vacuna en los centros de salud, sino que hay espacios públicos donde la gente también se puede vacunar. Lo estamos viendo en pantalla ahí. Sí, mevacuno.cl, usted pone su dirección y busca el más cercano. Creo que esta es una buena medida. Entonces, invito a toda la gente a que se vacune. ¿Ya? Yo sé que hay gente que le tiene temor al pinchacito, a lo que le pueda pasar después, pero como país, como sociedad, nosotros tenemos la responsabilidad de cuidarnos a nosotros mismos y de cuidar a otros, a los más débiles, a los niños, a los ancianos. Mientras más gente se vacune, vamos a tener menos riesgo que también esas personas se enfermen. ¿Cómo la gente puede diferenciar entre un resfrío con la influenza? Bien, generalmente el resfrío es un cuadro acotado, ¿ya? De síntomas relativamente leves. La diferencia con la influenza es que produce mucho más cefalea, mucho más dolor muscular, fiebre intensa, sobre 38,5, ahí es fiebre, ¿cierto? Y dificultad respiratoria. Y es ahí donde tenemos que tener mucho cuidado, porque la dificultad respiratoria generalmente es progresiva. ¿Cómo nos damos cuenta que tenemos dificultad respiratoria? Por ejemplo, en los niños que respiran produciendo aleteo nasal, abren más sus fosas nasales para poder respirar. El uso de musculatura anexa. Por ejemplo, nosotros tenemos un músculo aquí, en el cuello, que se llama esternocleidomastoideo. Este músculo, cuando la gente tiene insuficiencia respiratoria, lo utiliza para respirar. Normalmente nosotros no lo usamos para respirar.
¿Qué hace este músculo? Levanta la parte superior del tórax. Entonces tenemos este gesto de que se marca Una tensión. la tensión. También tenemos que la gente, sobre todo los adultos mayores, y aquí es importante señalar esto, los adultos mayores a veces no hacen fiebre, pero están más decaídos, Mm. no quieren comer, y esos son síntomas también de alerta que hay que revisar. ¿Y los antibióticos sirven para tratar el resfrío o la influenza? Absolutamente no. Ese es un no rotundo. La gente cree que si toma antibióticos en forma casi preventiva no se va a resfriar. Los antibióticos son para otro tipo de agentes, es para las bacterias. Usted puede tomar todos los antibióticos del mundo y los virus lo van a atacar igual porque es otra cosa, es otro agente. Así que yo llamo a las personas a no tomar antibióticos. ¿Y cuáles son los riesgos de usar antibióticos sin prescripción médica? El riesgo es que nosotros creamos resistencia. ¿Qué significa esto? Que cuando realmente nosotros queramos utilizar ese antibiótico para lo que realmente es, para la enfermedad que realmente es, no funcione. Y así es como actualmente nosotros tenemos antibióticos de segunda, de tercera, de cuarta generación, porque ya los antiguos antibióticos ya no funcionan. Las bacterias aprendieron a defenderse de esos antibióticos. Y ese es el temor. Hoy día con el invierno se pone a prueba el sistema de salud también. ¿Cómo cambia la realidad de la red pública durante este periodo? Buena pregunta, buena pregunta. Nosotros esperaríamos que las redes se fortalecieran, ¿cierto? Que contrataran más personal, lo que no pasa. Y hay una recarga importante del trabajo de los funcionarios de salud, eso hay que decirlo. Porque también son humanos, también se enferman, también se resfrían, también les da influenza, también pueden tener otras patologías que los alejen de su fuente de trabajo. Entonces, yo creo que esto siempre ha funcionado con la voluntad de los trabajadores. Todos sabemos que en campaña de invierno el trabajo se redobla. Entonces, yo creo que es importante este espacio para llamar a las autoridades a recordar que no se hace más con menos y que los recortes de salud significan eso, menos personal, menos insumos. Por lo tanto, es cierto que la gente pone todo de su parte para dar la mejor atención, pero a lo imposible nadie estaba obligado, no podemos atender más personas. En lo que se traduce en definitiva en que tenemos urgencias llenas, ¿cierto? Falta de camas, afortunadamente no es el minuto, en este minuto no estamos con falta de camas, pero puede pasar. Entonces creo que es importante que la autoridad revise y evalúe los recortes que se hacen en salud sobre todo. Para una persona que no sabe dónde consultar, ¿cómo distinguir cuando se tiene que ir al CEFAM, SAPU, SAR? ¿Cómo se hace? Otra muy buena pregunta. Antiguamente nosotros contábamos, ¿cierto?, con atención primaria y las urgencias de los hospitales. Entonces, ¿qué hacía la gente? No alcancé a encontrar una hora en el consultorio, me voy a la urgencia. Hoy día contamos con una red mucho más amplia. Tenemos los SAPUs y tenemos los SAR. Los SAPUs es como una extensión del consultorio, ¿ya? Generalmente trabajan hasta medianoche y a diferencia del SAR, que es atención avanzada, en el SAR nosotros encontramos radiografías, encontramos hospitalización abreviada, o sea, hay espacio, hay camillas, hay personal para tener gente ahí y tenemos una gama de exámenes también básicos que se pueden tomar, lo que no encontramos en el SAPU, ¿ya? Entonces, ¿qué es importante? Ver la gravedad del cuadro y los días en que la persona estaba enferma. Lo ideal sería consultar a una hora médica, ¿no es verdad? Si eso ya no resultó, ir al SAPU. Si la persona está, por ejemplo, los pacientes crónicos que van al SAR, es mucho mejor que vayan al SAR que vayan a la urgencia. Acordémonos que las urgencias para los riesgos vitales, y riesgos vitales es aquel en que la persona corre riesgo de que si no es atendida, fallezca. No es lo mismo que pasa en estos otros servicios donde nosotros tenemos atención de calidad y donde vemos cuadros que no son necesariamente mortales en el minuto. Natacha, para ir cerrando ya, para una familia que nos está viendo ahora, ¿cuáles son las 3, 4 medidas más importantes para cuidarse lo que queda de este invierno? Fundamentalmente lo que dice con lo que se llama salud respiratoria.
Ventilar la casa, aunque haga un poco de frío, ventilar todos los días la casa. Eh, el tabaco es una patología generalmente que afecta mucho las vías respiratorias. No fumar dentro de la casa. Lo ideal sería no fumar, pero si ya fuman, que no sea dentro de la casa. Lo otro es el uso de ver qué tipo de elementos usamos para calentar nuestras casas, ¿cierto? Ojo con, yo me acuerdo que quizás ahora no tanto, pero me acuerdo que la gente usaba en la estufa un tarrito y le ponía hojitas de eucalipto. Nefasto, nefasto. El eucalipto es un irritante de la vía respiratoria. Y la gente lo usa así, no, con eucalipto, aquí estamos El listos. secreto de la abuela. El secretito de la abuela. Entonces, tener una alimentación adecuada. No pura sopaipilla. Absolutamente no son ricas. Yo también como, sobre todo cuando llueve, pero no es lo ideal tener una alimentación desequilibrada. Lo otro, si vamos a salir, protejámonos, pero protejámonos esta zona. Ahora hasta en la calle venden cierto montón de bufandas. ¿Y la gente dónde se pone la bufanda? Acá en el cuello. En el cuello. ¿Cuál es la función de la bufanda? Es entibiar el aire que respiramos. Por lo tanto, la bufanda debería usarse sobre la cara. Importante, evitar salir a lugares con mucha conglomeración de gente. Si vamos a ir al metro, si vamos a ir a un mall, sobre todo con niños, usemos mascarilla. Y una cosa que es súper importante y no siempre se relaciona con el cuidado de las vías respiratorias o para evitar las enfermedades respiratorias, lavarse las manos. Miren qué básico. Lavarse las manos. Las manos es el principal vector para atraer bacterias, virus a nuestras vías respiratorias, porque nosotros tocamos todo, ¿cierto? Y después, ¿qué hacemos? Nos llevamos, así como yo ahora, las manos a la cara, a la boca. Entonces, importante, lavado de manos, fundamental. El alcohol gel que se usa no reemplaza el lavado de manos. Lo podemos usar un par de veces, pero no es lo mismo que lavarse las manos con agua y jabón. Igual al parecer la experiencia del COVID igual generó algunas rutinas porque se ha visto a gente ahora con mascarillas cuando se resfría, ¿o no? Sí, pero hay que tener cuidado en el uso de la mascarilla, porque si yo me pongo la mascarilla, la tomo, después la doblo así dobladita, la guardo en el bolsillo y después me la vuelvo a poner, ya está contaminada de nuevo. Entonces, ojo con el uso de la mascarilla, súper bien, pero hay que saber usarla. Entonces, tenemos lavado de manos, ventilar los hogares, protegerse si vamos a salir a lugares donde hay mucha congestión de gente. Y otra cosa importante, llamar a la conciencia de que si estamos enfermos, no vayamos a visitar hogares donde hay personas de la tercera edad o niños. Cuidémonos entre todos. Perfecto, Natacha Sierra Alta, directora ejecutiva de FENASEM, que nos explicó todo lo que tenemos que saber sobre vacunación y Virovanta. Muchas gracias, que esté muy bien. Un gusto estar aquí.